Muchos sectores de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Bachelet cuando Bachelet marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos. Pero también trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. Ya converso con Jaime sobre el tema de Venezuela, pero lo tenemos a Adolfo, lo escuchamos a Adolfo que habló con el comisario, a ver qué dice. Los monoblogs de atrás y me dijo que me cuide. Yo le digo a esa persona que no la conozco que así como yo tengo las agallas de estar acá, que venga y que me lo diga en la cara. Que yo no me tengo que cuidar de nada, porque ya bastante me arruinaron mi vida personal con mi hermano. Así que yo no le tengo miedo a nadie. Yo encaré esto y lo vamos a seguir adelante como corresponde. Perdón, entiendo mal o lo amenazaron, Padovani. Haciendo uso del respeto de la ley como corresponde. Lo amenazaron, lo amenazaron. Sí, lo amenazaron. Eso fue lo que pasó. Sí, me amenazaron. Sí, pero Lo no me amenazaron. interesa. Me dijeron que me cuide. Que me cuiden. Yo me sé cuidar bien. ¿Lo Me sé puedo cuidar tener muy de bien. vuelta, Eso es lo que Adolfo, me Padovani? Lo acaban Yo de vivo, sí, en el amenazar. barrio. No soy de este barrio. ¿De alguna de las dos bandas? Puede ser que vengan, mira, no tiene, mira, las amenazas, yo les voy a decir, las amenazas es lo más cobarde que hay. Total. La verdad que yo no le tengo miedo, la verdad que mira, me han pasado tantas cosas en mi vida. Sí, lo amenazaron, bueno. Lo amenazaron, ahí está, que se Padovani, cuide. impresionante, impresionante. sí. Lo amenazaron a Adolfo. Esto está saliendo por televisión. Le decimos a la ministra de Seguridad que por favor vaya al lugar. No puede ser que este señor esté amenazado, que esté solo. Jaime, vuelvo a Venezuela, vuelvo al vecino amenazado. Lo que dijo Alberto Fernández con respecto a Venezuela. Ya Venezuela que tiene un Padre Nuestro dedicado a Chávez. O sea, están pasando cosas en el mundo, en Latinoamérica, en la región, realmente desquiciantes. Aquí hay cosas que tienen que ver con la realidad. Hay en este momento 4 millones de pobres venezolanos que están mendigando en los países vecinos. En Ecuador hay 1 millón. En Colombia hay 2 millones. Mendigando. Mendigando porque si tú recorres Quito, en todos los semáforos, hay familias de venezolanos con un cartelito con la bandera de Venezuela. Dice, soy venezolano, deme una monedita. A veces son profesionales, son médicos, son abogados, que huyeron porque en Venezuela no hay comida. Entonces, cuando alguien me dice que es un régimen hermoso el venezolano, digo, si 1/4 parte de la población tuvo que escapar porque no tenía con qué comer, ¿qué gobierno es ese? Mira, yo tengo muchos amigos en Venezuela. Ahora, pero perdón, socio... pero nuestro gobierno es un gobierno tan extraño que de alguna manera defiende lo que sucede en Venezuela. Por otro lado, cuando hablamos de Israel y de Gaza, defiende a Hamás. O sea, ¿me podés explicar cómo podemos estar tan mal parados frente al mundo y pensar como estamos pensando la geopolítica? Desgraciadamente, nuestro gobierno está mal ubicado en el mundo. Como te decía, yo tengo amigos en Venezuela. Mi socio, Roberto Zapata, los tres somos Zapata, Nieto y yo, vivió muchos años en Venezuela y tiene amigos ahí. Todos los meses manda de contrabando glucofaje, Amaril 4, medicinas indispensables para diabéticos porque no existen en Venezuela. No hay papel higiénico, Jaime. No podés comprarlas. No hay papel higiénico. La gente se muere porque higiénico. no hay medicamentos, porque no hay comida. Y este era uno de los países más ricos de América Latina que exportaba petróleo. Ahora importa petróleo desde Irán. No es cuestión de fanatismo ideológico, es que objetivamente es una monstruosidad lo que pasa en Venezuela. No entiendo yo cómo se puede defender eso. Lo mismo el terrorismo islámico. Yo respeto al Islam, he vivido en países del Extremo Oriente, del Medio Oriente, he estudiado bastante teología islámica porque me atrae mucho, pero una cosa es el Islam y otra cosa el terrorismo islámico. Gente que está simplemente matando a otros porque son judíos, es gente que está en un grado de locura total. Ahora, esos movimientos extremistas islámicos, y concretamente el movimiento Hezbollah, patrocinado por Irán, estuvo en nuestro país. Eso es clarísimo, porque es un movimiento armado que produce actos terroristas en todos los países del mundo. Yo no podría estar nunca apoyando una cosa así. ¿Un grupo terrorista? No. Un gobierno militar que es una dictadura
que mata de hambre a los más pobres de su país. No. Entonces yo no entiendo cómo un gobierno como el de Fernández, que dice que es progresista, puede defender esas cosas y censurar. Pero, ¿qué es ser progresista? ¿Qué es ser progresista? En España perdió el kirchnerismo, ponele, digamos. ¿Qué es ser progresista? ¿Hacia dónde va este progresismo? Yo creo que el progresismo falangista que tenemos en Argentina es un progresismo de derecha. Es gente que está apoyando a lo peor del mundo. O sea, peor que Venezuela no existe en América Latina y peor que el terrorismo no existe en el mundo. Yo creo que ser auténticamente progresista es soñar en una Argentina, en una América Latina, que avancen, que tengan más riqueza, que produzcan riqueza, no que repartan pobreza, que produzcan tecnología, que se aprovechen de la tercera revolución industrial para ser Pero es prósperos. un plan ese, Jaime, fabricar más pobres, más indigencia, más miserabilidad, que haya más narcos. ¿Es el plan finalmente ese? Mira, hagamos cuentas. ¿Cuánto dinero se emplea en la Argentina para ayudar a los pobres? La pobreza es una de las principales empresas de Argentina. Una de las principales empresas manejadas por una serie de organizaciones que a veces además tienen buen corazón. Pero yo preferiría que sea una Argentina sin pobres la que tengamos, en la que todos tengamos trabajo digno. Porque eso de mantener a la mitad de la población prácticamente, según dice la Universidad Católica de Buenos Aires, en la pobreza para hacer política, a mí me parece una infamia. Ahora, quiero compartir con vos, si tienen en punta el tape, del escrache que le han hecho al presidente Alberto Fernández en Europa y a Sánchez también, el presidente español, porque algo empieza a pasar con la gente, el enojo de la gente. En su momento fue el que se vayan todos. No sé qué sería ahora, porque no siento que sea la antipolítica, sino que la gente empieza a sentirse defraudada por los políticos que los deberían representar, como Adolfo, que pide que vaya una ministra de Seguridad y se pone él la mochila en sus hombros. Veamos los escraches, que por supuesto no son justificados, pero queremos mostrarte lo que pasó en Europa con Sánchez y con el presidente Alberto Fernández de gira. Genial. ¡Volvé a laburar, Alberto! ¡Nos cagamos de hambre el país! ¡Volvé a laburar! ¡Volvé a laburar! ¡Anda a laburar, chorro! ¡Vos, Cristina, y todos los chorros que se afanaron a Argentina! ¡A devolver toda la que tenés! ¡Dejá de sacarte fotitos y volver al país! ¡Anda, ladrón! Por supuesto que nadie justifica un escrache, como en este caso con el presidente español y con el presidente de los argentinos. Ahora, ¿qué le pasa a la gente? Hablábamos al comienzo de la anarquía, de los grupos que en este caso, bueno, nada, era un grupo muy pequeño, pero esta mezcla de gente indignada, enojada, que va a protestar y que no la representa nadie, y que le dice chorro a uno, chorro al otro. Bueno, ¿cómo empieza a pasar esto? Porque la gente no se siente escuchada, tal el caso de Adolfo o Jaime. Yo soy totalmente contrario a los scratches como sos vos. Por supuesto. Totalmente. Me parece mal un scratch. Por supuesto. Me parecía espantoso que lo hagan con Macri o con María Eugenia Vidal, y me parece espantoso que lo hagan con Fernández. No estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? Pero que analicemos el fondo del escrache, claro. La mezcla de pandemia, más desempleo, más problema económico, más, yo diría, el solipsismo de los políticos que se dedican a pelear entre ellos en vez de pensar en la gente, es lo que conduce a esto. Es lo que conduce a una elección como la peruana, en que por rechazar a todos los políticos termina ganando la primera minoría, el señor Castillo, que lo que es un tipo que no se parece a ningún político. Un señor que anda a caballo con un sombrero de paja, absolutamente ignorante, que ¿en qué se distingue de los políticos? En todo. No conoce ni Lima. La gente termina votando por cualquier alternativa con tal de fustigar a los políticos. Lo de Chile
a mí me ha sorprendido. Fíjate que en el plebiscito del sábado no votó el 60% de los chilenos. 60%. Es una bomba de tiempo. Impresionante. En Ecuador, felizmente Cuando decís ganó, una bomba de tiempo, Jaime, digo, ¿ves que eso se puede acercar a la Argentina? ¿Estamos cerca o estamos lejos de eso que está pasando en la región? En eso, dentro de un país que es corporativista y por eso hay mecanismos que paran la cosa. Pero yo, mira, vos sabes, amo Argentina, estudié ahí la década de los 70, he vivido los últimos 20 años, amo Argentina. Pero estamos sobre una bomba de tiempo. No puede haber más abuso. No puede haber más dirigentes que crean que la política es para defender sus intereses y para dedicarse a pelear con otros políticos. Hay una inmensa mayoría de argentinos que está desesperada porque la pandemia estuvo mal manejada. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Se manejó mal la pandemia. Y eso significa que hay muertos, amigos, hay muertos importantes. A mí me dio mucha pena la muerte de Mauro Viale, por ejemplo, con quien la última época había establecido una buena relación. Pero no puede ser. Hay un problema de salud que es el menos grave, es el menos grave. El más grave es el problema que está acá, claro. Claro. La angustia, la bronca. Tú sabes que lo que más hace daño es la sensación de inseguridad. La gente no sabe si mañana se muere o no. Pero por eso recién cuando lo escuchábamos a Adolfo, y estamos viendo la guerra narco en Lugano, y digo, la contradicción, por un lado tenés a Adolfo con el barbijo discutiendo y enfrentándose a la policía y a los narcos, y anoche debutaba Tinelli, eran 200 personas en un estudio de televisión, con la impunidad que te da él, tengo poder y no me importa absolutamente nada el protocolo. Entonces la gente empieza a ver, poneme la imagen de Tinelli, vos tenés a un Tinelli que debuta en la tele y qué bueno que Tinelli le dé trabajo a un montón de gente y que haga 50.000 puntos de rating, porque lo que no queremos es que Tinelli haga política. Ya fundió un club, tiene cheques sin fondo y lo que puede llegar a ser si un tipo como Tinelli es político. O sea, que le deseamos años enteros en la televisión y que le dé laburo a la gente y que haga 30 o 50 puntos de rating, así no se mete en política. Pero lo que digo es, esto es lo que le va pasando a la gente, que vos vas viendo a un Adolfo defendiéndose de los narcos, porque lo metieron a su hermano, sin una ministra de Seguridad, enfrentándose a la policía solo, con un barbijo, y un conductor de televisión con 200 personas en un estudio, que insisto, no es en contra de él porque me encanta que le dé laburo a la gente, pero no puede ser que vivamos en un país con semejante bipolaridad, defendiendo delincuentes. Nos dice la cuidadanía, como es la promoción acá, que es ni siquiera te toques la cara con las manos, como si te pudieras tocar la cara con otra parte de tu cuerpo. Te tratan de estúpido. Claro, hoy mira, venía para acá mirando todo lo que... En un taxi que estaba lleno de plástico, porque el señor tenía pánico de morirse, mientras el taxista no solo me cobraba el viaje, me quería vender autitos, porque había tenido un kiosco de diarios y se fundió en la pandemia. Entonces, digo, se genera esa cosa del laburante que está harto de sufrirla, mientras ese mismo tipo a la noche se entretiene mirando a un tipo con total impunidad, al que no le importa nada, que es uno de los comunicadores más importantes de la Argentina, que fundió San Lorenzo, que quería ir por 40 clubes y que emite cheques sin fondo y que quiere hacer política en la Argentina. Entonces, Jaime, la pregunta es, ¿cómo hace la gente como Adolfo para sobrevivir a semejante bipolaridad en la Argentina? ¿Cómo hacemos? Muy grave con las personas que tienen influencia en la gente. Personajes de la televisión. Perdón, estamos viendo acá. Este es el aviso del gobierno. Practiquemos la cuidadanía. No te toques la cara con la mano o con las manos. Cuando el otro día la hija de una actriz, Mechi Escápola, le estaba diciendo, arrobando a Horacio Rodríguez Larreta, porque un matrimonio estaba tomándose un café en una panadería. Entonces, tenemos el tuit del Dipi, que es un personaje muy popular, que le dice a Mechi Escápola, digo, el otro día estabas preocupada robando a Larreta, lo tenemos el tuit del Dipi. Digo, esa gente que tiene una doble moral, que critica a un matrimonio, que toma un café en un bar, es la gente que no tuiteó anoche viendo la obscenidad que veíamos todos. E insisto, está buenísimo que le dé laburo a un montón de gente. Hola, Mechi Escápola. Sé que debes estar indignada. Te leo, genia. ¿No? Marcelo Tinelli regresó a la televisión con un mega show que contó con más de 200 figuras presentes en el estudio. Y poneme, por favor, antes de ir a Gustavo Sofovich, y lo compartimos con Jaime, lo que yo te mandé recién, que vi en las redes sociales mientras íbamos viendo esto, de cómo se saludaba a Marcelo, porque si esto lo hacían en cámara, mirá lo que hacían, poneme la barrida, por favor. Cómo se saludaban sin barbijo,
Acá está. Esto pasaba después del programa. O sea, claramente, Jaime, la Argentina tiene una doble vara y una doble moral. Es uno de los... Hizo 20 puntos de rating, no sé si promedió 18-8. O sea, la gente lo vio anoche a este señor. Y después una actriz militante te dice que por favor no tomes un café y te denuncian y te buchonean porque tomás un café con tu marido en un bar y denuncian a la panadería, a ese matrimonio. Digo, ¿por qué tenemos que vivir la doble moral siempre y resignarnos? Vos me decías que yo era picante. Es que no hay otra manera, Jaime. Si no sos picante, esta es la realidad, no la estamos inventando. Es, por un lado, la cuidadanía. ¿Viste? ¿Ves la publicidad en la tele que dice, no saludes a tu amigo? No, entonces quiere decir que Tinelli hizo ese programa con 200 personas y todo el tiempo dijo, porque estamos testeados. Si yo quiero hacer un asado en mi casa el fin de semana con 5 amigas, ¿qué hago? ¿Muestro el test y con eso me dejan hacerlo? No me dejan hacerlo. Entonces, ¿cómo le contamos a Adolfo, a los Adolfos de la vida, que es tanta la injusticia que con la pandemia encima y con los muertos que tenemos, no podemos más, Jaime? Y más allá del test o no, Viviana, personas que influyen en la sociedad, el presidente de la República, Tinelli, personas a las que la gente le sigue, deben ponerse barbijo aunque no sirva para nada, simplemente para dar ejemplo. Absolutamente. Para incitar a la gente común a que lo haga. Porque si el presidente de la República aparece con un montón de amigos en Olivos, en los velatorios, conversando, sin ningún barbijo, sin ningún distanciamiento, está dando un mal ejemplo. Esta cosa que siempre se dijo desde pequeños. El profesor tiene la obligación de tener formas más estrictas porque los niños le siguen. Pero Jaime, y creo que Campolongo quiere dar su punto de vista, yo lo que sentía anoche mientras miraba a Tinelli un ratito para ver de qué se trataba, porque trabajo de esto y porque quería ver lo que sucedía, y veía el velatorio de Maradona y el velatorio de Meoni y la queja de los militantes cuando uno dice algo, cuando vos decís, Zanini dice que se arrepiente de no haberse sacado la foto, un actor militante me dice en la cara en lo de Novarecio que yo soy no sé qué, y salen todos a atacarme porque yo no me defendí. No es que no me defendí. Te estoy contando que Zanini dice que le chupan 3 huevos, ¿entendés? Y ellos lo defienden y cuentan que hacen canjes vendiendo con una juguetería y siguen defendiendo lo indefendible. Entonces, lo que vimos de Tinelli anoche es, y te lo pregunto a vos, y le pido a los chicos que participen, es que el poder los llena de impunidad, ¿entendés? Los llena de impunidad, porque ninguno de esos personajes que criticó al señor que estaba tomándose un café con la mujer en la panadería anoche dijo, che, ¿no les parece un poco mucho que Tinelli haga un programa sin barbijo, a los besos y abrazos, que vayan a los velatorios de sus amigos? Ninguno de nosotros fue al velatorio de las personas que queríamos. Había 200 personas ahí adentro. Sí. Lo vemos al gobernador de Tucumán en un locro multitudinario diciendo que no están haciendo nada malo. Lo vemos al presidente con Moyano sin barbijo. No les importamos. Es la doble moral, es la doble vara. No sé si vos, por tu experiencia, me podés contar si el poder te hace estar en otra sintonía, te llena de cinismo y no te genera ni un poquito de culpa, Jaime. Casi siempre el poder atonta. El libro extraordinario de Owen sobre la enfermedad y el poder, el síndrome de Ubris, es eso. Yo he tratado con muchos presidentes de varios países y el que no ha caído en el Ubris ha sido una excepción. El poder atonta. Yo fui jefe de gabinete durante 2 años de mi vida. Odio la política y ser funcionario, pero se trataba de la paz con Perú y por eso fui jefe de gabinete. Y entendí por dentro la cosa. Es que cuando tus escoltas son numerosas y puedes pasarte los semáforos y llegas al palacio y te presentan armas los militares, uno se vuelve tonto. Yo cuando fui funcionario le pedí al presidente que no me ponga escoltas. Dijo, es que la ley impone que el jefe de gabinete tenga, imagínate, escolta simultánea de Marina, Fuerza Aérea, Policía y Ejército. Entonces era una caravana y una ambulancia y un helicóptero y 6 motos. Dije, no. Lo que pasa es que acá hacen campañas en Clio y después se suben al helicóptero y el helicóptero te arruina todo. Jacobe tiene algo... A casa. Mira, yo puse un jeep, un policía, un soldado, un infante de marina, un infante de aviación y todos sin uniforme. O sea, 4 tipos que iban en un jeep. Así cumplía con la ley, pero esas ceremonias te atontan y
que te pongan armas te atontan. Yo te Pasar entiendo, de pero ser perdón, Jaime, perdón, perdón, Jaime, hay yo entiendo tratar de que ser sencillos. yo entiendo que eso te atonte, pero tenemos no la es placa así, de no es Gerardo así con todo el Sofovich. mundo. Perdón, poneme un segundo, Campu, ya te dejo. La placa del hijo de Sofovich, de Gustavo Sofovich, que ayer mientras miraba puso Expo COVID 2021. Digamos que es un tipo que algo entiende, ¿no? Más allá de ser productor de polémica, digo, ha tenido un padre que fue un prócer de la televisión y no podía creer. Y hoy veía a Flavio Mendoza escribiendo en las redes que ha hecho todos los protocolos, que estuvo acá hasta hace un par de semanas. Tenemos el tuit de Flavio Mendoza diciendo, pero nos pasamos el protocolo por el trasero. Ahí está. ¿Qué pasó con nuestros protocolos? Dice Flavio Mendoza, con todo lo que nos pidieron e hicimos, ¿se la pasan por el culo? ¿Por qué nosotros no le generamos mucho... porque no le generamos mucho dinero, necesitamos trabajar ya. Flavio vino a decir acá, Jaime, que se fundía. Un tipo que le da laburo a infinidad de personas. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Por favor, Jacobe y Campolongo. Vivi, yo voy a aportar un poquito de dato de opinión pública respecto de cómo la sociedad ve a Tinelli. Sí. En aquel momento, cuando él empezó a hablar de que se quería lanzar a la política, pudimos hacer esa nube de palabras que solemos utilizar para retratar a los políticos argentinos. ¿Sabes cuál era la palabra que los argentinos usaban para definir a Tinelli? No. Oportunista. 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 Y también los argentinos consideraban que él pretendía más un tiro por elevación para en realidad quedarse con la AFA que ser verdaderamente presidente de los argentinos. Campolongo, te escucho. Creo que hay muchísimos aspectos. No quiero centrarme personalmente solamente en Tinelli y demonizarlo, porque no hubiese sido Tinelli, pero tal como está la matriz de la sociedad, hubiese sido Juan García, Sí. Juan Pedro, Comparto. cualquiera. Pero yo sí, y no voy a tampoco estigmatizar los 90, pero yo nunca me puedo olvidar que Marcelo Tinelli, que empezó con los bloopers, ¿sí?, burlándose de la gente, nace en la década del 90, cuando surge una concepción filosófica del utilitarismo del ser humano. Solamente eso es lo que importaba. Y fíjate vos que los dos sketches que tienen, y no es gratuito eso, que tienen más éxito, fueron cuando se burlaban de los viejos que le llenaban valijas con piedras que no las podían levantar, o verdugueaban a un pobre vendedor ambulante que iba en una casa. Todo el humor destructivo lleva ya muchas décadas. Después está el comportamiento de Tinelli, que es un oportunista. Yo fui jefe de campaña de la oposición a Menem en el 95, y cuando teníamos por sorteo que cerraba el candidato del cual yo era asesor, que era José Octavio Bordón, me llamó el productor, amigo, muerto ya, Chela, muy buen tipo, y me dice, perdóname, Carlitos, pero vamos a hacer 3 minutos nada más porque el cierre va con Menem. O sea, es un vendedor de baratijas, por supuesto no para su bolsillo que lo llena bien, y que ha cagado mucha gente, ha cagado 3 productoras, 4 productoras. Entonces sí, creo que coqueteó con Labaña, después jugó con el otro, Perdón, no te olvides que él cuando era la campaña presidencial lo dio a Scioli por ganador, llamándolo presidente, que fue el gran enojo que tuvo después con Marcelo Tinelli. Claro, Convencido claro, de que pero ganaba después Scioli. hizo el Snatch, no sé cómo se Sí, llama, Snapchat. con Macri. Y nada, esto es la espectacularización Pero te digo o esto, tineleización pero les de la pregunto política. esto a ustedes y a Jaime. ¿Qué tan responsables somos? Porque anoche me dio 18 puntos. O sea, la gente lo estaba esperando. Mucha gente seguramente no lo vio, contra MasterChef perdió, pero no sé qué pasará en los días que continúan. Pero quiero decir, ¿qué nos pasa como sociedad? Sus socios son dudosos, sus socios están en la justicia, deben guita, deben impuestos. No les importa nada. No nos importa nada, Jaime. ¿O sí nos va a empezar a importar cuándo? Cuando parecía que Tinelli iba a entrar a la política en serio, yo conocí también algunos estudios y no le iba bien. La verdad es que la gente lo veía como oportunista, como que estaba fuera de su sitio. Les gustaba el show, pero no que él sea político. Ahora, el tema de la farándula y la política es un hecho. El presidente saliente de Estados Unidos, Trump, era un hombre de la televisión. Sí. Era un señor de un espectáculo televisivo.
muy irresponsable, muy primitivo. En ese espectáculo él despedía a la gente. Tú estás fired, estás cancelado. Claro. Despedido. Pero era un hombre de la televisión, no tenía más lógica que esa. Desventuradamente Estados Unidos estuvo 4 años gobernado por un tipo superficial que lo que hacía era un show. Y armaba shows para todo. Cuando él sale de la Casa Blanca a la Iglesia Bautista para posar con la Biblia, ¿por qué lo hace? Por una foto, por un tema de espectáculo. Yo creo que Trump y Bolsonaro han sido 2 de los maestros que pervirtieron la política haciendo espectáculos superficiales. Digo, y para la sociedad, que digo, yo estoy en mi casa mirando ahora, les agradezco porque estamos liderando con Jaime y con todo el equipo esta franja, pero me parece que tiene que ver, no porque seamos unos divinos, sino porque la gente está mirando la contradicción y lo que sucede en la Argentina, las dos caras. O sea, lo que defiende el presidente, a quienes defiende, con quienes se junta y lo que hace Tinelli. Digo, no es un tema menor. Ayer a la noche la gente estaba indignada con lo que estaba pasando. Porque cuando murió Meoni, o como cuando murió Maradona, ellos te dicen, pero era un gran amigo. Y por supuesto que todos han dicho que Meoni era un tipazo y no tengo por qué dudarlo. Ahora, si yo no pude, o vos no pudiste, o nadie pudo velar a sus seres queridos, ¿por qué la casta política sí puede? ¿Por qué Tinelli ayer, poneme la parte en que se abraza con tú, por qué ellos pueden y te dicen, estamos todos testeados? ¿Por qué se permite? ¿Por qué los mismos que critican a los que estaban en la panadería o al que hace una comida con 5 amigos y lo denuncia en las redes sociales, después no se horroriza por esto? ¿Por qué se horrorizan por una parte y no se horrorizan por la otra, Jaime? Hay algo más grave, Vivi, es que no son solo los dirigentes. Al velatorio de Maradona fue muchísima gente, no eran solo dirigentes. Absolutamente. Fueron miles y miles de argentinos sin ninguna protección. A mí me indignó después que hubo dirigentes de un sindicato en la ciudad de Buenos Aires que no querían ir a trabajar porque ponían en riesgo su vida o las con clases. el COVID, pero que en la noche del velatorio de Maradona en la Casa Rosada se les veía en grupo, sin barbijo, abrazándose, haciendo una especie de fiesta. O sea, la gente es muy poco coherente, eso es real. Así somos los seres humanos, así es el mundo. En todo el mundo pasa lo mismo. ¿Y por qué votamos, ¿por qué votamos incoherentes? ¿Por qué elegimos comunicadores incoherentes? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Eso es bien del argentino? Eso, claro, porque vos decís... El ser humano no es un ser racional, Vivi. No es. Claro. Vivimos de emociones, vivimos de afectos. Y por eso es que se ha desarrollado tanto ahora todo este trabajo académico de las ciencias de la comunicación en Estados Unidos para tratar de comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y no es porque razonamos. Antiguamente en Estados Unidos estuvo la corriente del rational choice que decía la gente escoge por elementos racionales. Está completamente demostrado que no es así. La gente escoge por una comunicación que es mucho más compleja, que tiene que ver con otro lado del cerebro. En el un lado está la racionalidad, en el otro está la Jaime, actividad y la movilidad. Sí, y ya por favor la mesa, pero lo que pienso es, digo, así como es como intocable el gobierno para un gran sector militante, para los medios en general, también lo es Tinelli. Estamos hablando de la misma gente, digo. Esta cosa de no te metas, ¿cómo te vas a meter? Yo soy como un Adolfo en los medios, ponele, ¿no? Como que decís, ¿por qué? Y porque me salgo de la vaina, porque me da bronca la injusticia, porque básicamente prefiero perder el lugar que tengo, pero no irme diciendo, bueno, no lo dije. ¿Entendés? Yo no puedo decir, qué bueno el debut de Tinelli, qué espectacular. Sí, bueno, buenísimo que le da laburo a la gente, pero hizo todo mal, lo que tenía que haber hecho bien, y a nadie le importa. Y los que te señalan, después no lo critican. Esa doble moral a mí me saca. Vivi, ¿qué nos pasa a los argentinos? Te preguntabas recién y yo aporto lo siguiente. La sociedad argentina es la misma que le permite a Tinelli tener un gran rating y también es la que no le permite trasladarse a la política. Respecto al rating, lo que tenemos que considerar, lo voy a decir amablemente, es que lo que horroriza también es atractivo para los seres humanos. Lo horrorizante es atractivo. Y hay que decir, en función de este proceso que bien describía Jaime, respecto de personas
importadas hacia la política con sus prestigios construidos en otros lugares, que no siempre los trasplantes son exitosos. Viviana, siempre hablamos de la doble moral y la doble vara. Yo me pregunto si había algún fiscal de turno mirando ayer el programa de Tinelli, porque claramente la conducta de todas esas personas que estaban en el programa, y no tenemos nada contra Tinelli, pues está claro, pero sí contra las conductas, están perfectamente encuadradas en el artículo 205 del Código Penal, que dice expresamente que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia. Claramente las conductas que vimos anoche en el programa de Marcelo están encuadradas en este delito. Pero yo Entonces, quiero saber si hay una Dragani, fiscal y si hay una doble moral, porque un montón de gente se Pero imputa ¿sabés este cuál es delito. la doble moral? Jaime, que Tinelli cuando empezó la pandemia se sentó en la mesa del hambre. Bien. Y el otro día, cuando se volvió a juntar esta supuesta mesa del hambre, él estaba con la reta, ¿entendés? Armando su apertura de programa. Digo, Tinelli estuvo de manera oportunista en la mesa del hambre. Empezó la pandemia, la cuarentena, se rajó al sur. Nunca supimos cómo, por qué, ni cómo fue, ni cómo volvió, ni qué había en la valija, ni qué no había. La mesa del hambre, o sea, es muy fuerte. Si vos te metés en la mesa del hambre, no podés salir como si nada pasara. Y dice en una tapa de una revista que volvió más vulnerable que nunca. Ahí vemos la foto con Arjo. Y sale en tapa de una revista con otra cara y dice que ahora está más sensible. Si la mesa del hambre no te puso más sensible, no te puede poner más sensible y volver a la tele. Entonces digo, ¿cómo pasamos de un conductor que es un líder en audiencia y a la vez de la mesa del hambre pasa a no me importa el COVID? ¿Cómo es, Jaime? Sí, ahora pasa en toda América Latina y en Argentina particularmente somos bastante anómicos, hay poco respeto por la ley. Estamos en el otro extremo de Suecia. Yo estuve algún tiempo en Suecia y estuve, en ese tiempo era más joven y más izquierdista, en una manifestación de la ultraizquierda nórdica, que da el antipremio Nobel en la víspera del premio Nobel. Fue genial, todos teníamos un folletito. A las 7 en punto salen ustedes, te pongo en argentino, de la Plaza de Mayo. Tienen 15 minutos para llegar al Congreso. En el Congreso pueden gritar consignas contra el Congreso durante 30 minutos. Tienen después 20 minutos para llegar a Callao y tal calle. Y ahí 20 minutos para hacer su acto. Esos eran grupos de anarquistas y cumplían con el horario estrictamente. 20 minutos de hablada, basta, no tenemos más permiso, vamos acá. Yo decía, esto es del anarquismo en Suecia. Es otra cultura. Es una cultura en la que los anarquistas respetan las normas. Era genial porque el instructivo que tenía yo decía, por ejemplo, ustedes pueden transitar por la avenida Callao desde el Congreso hasta el Libertador. Pero cuando un semáforo se ponía en rojo, paraba la manifestación, porque no estábamos autorizados a interrumpir la otra vía, sino solo a usar Callao. Acá tenemos cortes todos los días, Jaime, y nadie hace nada. Acá le cortan el tránsito a la gente todo el tiempo y nadie hace nada. Viviana, sí, Carlos, te pregunto, decime, Jaime, ¿qué es esta emergencia, por favor, de algo que parece resistencia por derecha? Dicen algunos que es el anarco-libertario. ¿Vos lo entendés eso? Sí. Ah, bien. Explícamelo, por favor. Filosóficamente, el anarquismo es un individualismo extremo. Y el liberalismo también, digamos. Exactamente. Ahí viene el parentesco. Ahí viene el parentesco. El anarquismo es individualista. No lo eran los socialistas y los comunistas, que no eran individualistas. El anarquismo, en la versión de Steiner, que es el más radical, dijo que era peligroso formar una célula con 4 personas anarquistas, porque entonces se reproducía la sociedad y venía la autoridad. Cada uno debía actuar por su lado, poner las bombas que pueda, matar a los reyes y presidentes que pueda, pero sin conversar con otro anarquista, porque ya ahí se hace una sociedad. De hecho, fíjate que entre los mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, mataron a 70 mandatarios. Y eran tipos que no se conocían, porque era un individualismo totalmente extremo. Entonces, ese individualismo extremo
termina emparentándose con el neoliberalismo, que es otra forma de liberalismo externo. Buenísimo. Jaime, ¿cuántos minutos me quedan? Me soplan 2 minutos. Jaime, te agradezco que hayas estado casi todo el programa con nosotros. Le agradezco a la audiencia tu tiempo. Quiero preguntarte, por último, agradeciendo tu tiempo y tu empatía, si sentís que una vez que termine la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, puede que en el mundo en general, y voy a ser un poco extremista, pero vuele todo por el aire. Sí, eso va a pasar. Porque la gente se autonomizó con este curso obligatorio de Internet que sufrimos todos, en Estados Unidos, en todo lado. Vamos a una sociedad mucho más individualista, mucho más anárquica, en que la gente se vincula entre sí a través de las redes, forma sociedades horizontales y prescinde de los partidos, de las iglesias, de las organizaciones intermedias. En todos los países está muy desprestigiado el Congreso, muy desprestigiada la justicia, muy desprestigiada la policía. No estoy hablando de los argentinos. Eso pasa en México, en Colombia, en Perú, en todo lado. Sí, por eso te dije el mundo, sí. En todo lado hay una tendencia creciente a la abstención. Lo de Chile este sábado me espeluznó. 60% de abstención. Más de la mitad. Jaime, no tengo más tiempo. La seguimos otro día. Muy bien. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Jaime, de verdad, por tu tiempo. Un gran gusto, un gran abrazo a ti, Vivi, a Carlos y a todos los miembros del panel. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y te veo mucho mejor esta vez que en el último móvil que hicimos, que estabas un poco bajoneado por el tema del encierro. Gracias, Jaime. Sí, muchas gracias. Gracias, Vivi. Un beso. Conversamos con Jaime Durán.